esta cápsula del templo estaremos respondiendo a la pregunta ¿cuál fue el motivo por el cual el Mesías, Yeshua, voltea las mesas de los cambistas en el templo? Estamos tomando como texto de referencia el capítulo 21 del versículo 1 al 17 del libro de Mateo y nos vamos a centrar en los versículos 12 al 15 para poder responder esta pregunta. Cuando leemos los versículos nos menciona de que Yeshua entró en el templo y echó fuera a los que vendían, a los que compraban, volteó la mesa de los cambistas, también pronunció la frase, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y también nos menciona de que hizo milagros en el templo, que sanó ciegos y cojos, y también nos menciona de que los principales sacerdotes y los escribas se maravillaron de todos estos milagros, pero también se indignaron. Y justamente en estos versículos, en los versículos del 13 al 15, vamos a tener las respuestas, vamos a analizarlos para tener las respuestas de por qué el Mesías se toma esta decisión de voltear las mesas de los cambistas y por qué les dice esta frase, por qué les cita esta frase que está en las escrituras y por qué los trata de que ellos han convertido el templo en cueva de ladrones. Para tener mayor comprensión nos vamos a la Mishnah, al tratado Shekelim, en donde en el Tratado Shekelim nos menciona de que en esta temporada en que sucedieron los hechos, recuerden que esto sucedió antes de la Pascua, en los preparativos de la Pascua, cuando se presentaba este impuesto para el templo, dice que también se cobraba una sobretasa. En la Mishnah nos menciona y nos detalla quiénes eran los que la pagaban y quién no pagaban esta sobretasa, estos impuestos. Y en el capítulo 4, párrafo 9 de la Mishnah, del Tratado Shekelim, también nos menciona de que los precios se fijaban en la cámara del templo cada 30 días, todos los meses. Esto nos da indicio de que primero era necesario que estuvieran estos cambistas y que hubiera comercio. Recuerden que era para que las personas que viajaban de muy lejos pudieran adquirir los elementos para hacer sus ofrendas, presentar sus diezmos en el templo. Entonces también nos muestra de que al decirnos la Mishnah de que se fijaban los precios cada 30 días, nos muestra que había un sistema económico que regía también dentro del templo, en donde se estipulaban los precios de cambio, en donde se estipulaba el valor del shekel. Recuerden que el valor del shekel era de acuerdo al valor de la plata en el momento. Entonces nos muestra que hay un sistema cambiario, un sistema económico dentro del templo. Entonces ahí ya más o menos podemos ir viendo qué es lo que estaba sucediendo, por qué el Mesías voltea la mesa de los cambistas. Ahora si nos vamos a Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, en el libro 20 del párrafo 197 al 204, nos habla sobre quiénes eran los que estaban a cargo del templo, quiénes eran estos principales sacerdotes. En la época de Yeshua, en la época de Jesús, primer siglo, estaba a cargo el sumo sacerdocio del sacerdote Ananías, que nos dice que era un sumo sacerdote que tuvo la suerte de tener 5 hijos varones, los cuales podían dar continuidad a ese sacerdocio. También nos menciona de que tanto la Mishnah como Flavio Josefo nos menciona que dentro de los sacerdotes habían dos grupos o había dos formas de pensamiento, dos lineamientos. Unos que pertenecían a los fariseos y otros que tenían la mentalidad de los saduceos. Y nos menciona que Ananías, principalmente el más joven de ellos, era de un carácter osado y temerario. O sea, ya nos está dando características de cómo era esta familia de Ananías. Y que también pertenecía a la secta de los saduceos. O sea que su pensamiento era como el de los saduceos. También nos menciona que Ananías, el sumo sacerdote, adquiría cada vez más poder, pero también él se rodeaba de siervos impíos. O sea que también nos está mostrando este carácter de este sacerdocio que se convirtió corrupto. No es que la función del sacerdote era corrupta, sino que la persona que estaba ejerciendo en ese momento, por lo que nos dice Flavio Josefo,
se había convertido corrupta. También nos da mucho más claridad cuando Josefo nos menciona que los criados de los sumos sacerdotes, de Ananías, de la familia, eran malvados, los cuales se unían a grupos osados, o sea, otros grupos similares, en este caso saduceos, iban a las eras o a los campos y se apropiaban a la fuerza de los diezmos, perteneciente a los simples sacerdotes, dice Josefo. Como él dice simples sacerdotes, está haciendo mención a los sacerdotes que no pertenecían a la familia de Ananías. Y a los propietarios que no se los entregaban, no dejaban de golpearlos. O sea, fíjense la maldad que había en estos siervos. Y asimismo, los sacerdotes, o sea, los siervos de los sacerdotes que pertenecían a esos siervos, también ellos actuaban de la misma forma, nos deja saber Josefo. Y algo muy importante, que nadie podía decirles nada. Nadie podía impedir lo que ellos estaban haciendo. Entonces, al tener en cuenta esta información, podemos ver que el motivo por el cual el Mesías decide voltear las mesas de los cambistas es porque está enojado, está molesto por la opresión que estaba sucediendo. Basado en la información que nos da Flavio Josefo, nos menciona que estas personas estaban siendo corruptas. Entonces el Mesías no estaba en contra del sacerdocio, sino que estaba en contra de la corrupción por las personas que ejercían el sacerdocio. Y Josefo nos da mucho más claridad al decirnos que eran personas malas, que se apoderaban del diezmo. Entonces eso significa que oprimían. No solo oprimían al pueblo, sino que también estaban oprimiendo a los otros sacerdotes que no pertenecían a la familia de Ananías. Entonces, ya teniendo en contexto lo que es el tiempo, teniendo el contexto de punto geográfico en donde suceden los hechos, y también comprendiendo qué es lo que sucedía en este momento específico en la historia, vemos que el Mesías no estaba en contra del sacerdocio, sino que él estaba en contra de la opresión. Por eso que en el versículo 14 dice que él sanó ciegos y cojos en el templo. Y eso es marcando una diferencia, marcando cuál es la verdadera función del sacerdocio, que es traer bendición al pueblo, traer justicia y bondad al pueblo y no traer opresión como lo estaba haciendo la familia de Ananías. Muchos usan estos versículos para decir de que el Mesías estaba en contra del sacerdocio y que los sacerdotes estaban en contra del Mesías y no los reconocieron. Vemos que por la información que manejamos, no eran todos los sacerdotes. Vemos que en el mismo grupo de sacerdotes había una división entre saduceos y fariseos. Y vemos que Ananías pertenecía a los saduceos. Y de todas las familias de los sacerdotes, la que estaba en contra y la que estaba siendo corrupta, por lo que nos dice Josefo, era la familia de Ananías. Entonces, cuando dice en el versículo 15 de los principales sacerdotes y escribas, ya podemos identificar de quién estaban hablando. Estaba hablando de la familia del sacerdote Ananías, de los sacerdotes que pertenecían a ese grupo o que seguían ese mismo lineamiento que seguía Ananías. Y más, si nos vamos a las escrituras, al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, nos habla de que muchos sacerdotes creyeron en el Mesías. Y esto es la prueba bíblica de que los sacerdotes, no todos los sacerdotes, desecharon al Mesías. Muchos creyeron en él. Y en Hechos 6, capítulo 7, nos habla justamente de eso, de que había un grupo de sacerdotes también que creyeron en el Mesías. Ahora, ya poniendo en contexto estos versículos del capítulo 21, podemos entender de que se está tratando de la opresión al pueblo que estaba ejerciendo la corrupción de las personas que ejercían autoridad en el templo, en la casa de Dios. Y ahora podemos entender cuál fue ese verdadero motivo por el cual el Mesías tomó esta decisión. Ahora, con toda esta información, podemos tener una mayor comprensión y poder entender esta actitud. Hasta aquí esta cápsula del templo. Nos vemos en la próxima. Shalom.